en donde sean bienvenidos todos. Hoy día vamos a comenzar con la unidad 2, viendo algunas cosas conceptuales y algunas cosas más prácticas. En esta unidad 2, el fuerte estará centrado en la ejercitación o en las competencias que podamos adquirir con la suite de Office, la cual se les es entregada a partir de la universidad con una cuenta de Office 365 que ustedes pueden activar. Y ante cualquier duda, acérquense con la dirección de su respectiva escuela o facultad para que soliciten ayuda a quienes no la hayan activado. ¿Ya? Quienes no hayan activado su cuenta de Office 365. Pero esta unidad 2 está centrada en recursos digitales para la elaboración de contenido y comunicación de ideas. O sea, después de haber pasado por este estudio, por decirlo así, de las competencias digitales, de las competencias informacionales también, una vez que construimos conocimiento, es estrictamente necesario transmitir ese conocimiento. ¿Ya? Es muy necesario transmitir ese conocimiento. Así que a eso está enfocada esta segunda unidad. ¿Cuáles van a ser los ejes temáticos? Primero, el usuario, usted como usuario, es creador y promotor de ideas y de contenidos. La idea es que aprendamos qué es un recurso digital, cuáles son los tipos de recursos digitales, cuáles son las principales herramientas de productividad en el sentido de la comunicación de ideas. Y veamos el procesador de texto, la planilla de cálculo y el editor de presentaciones multimedia, estas últimas tres como parte de la suite de Office 365. Sin embargo, existen alternativas a Office, por si acaso, que son algunas libres, algunas online. No es necesario tener Office, pero para efectos de lo que nosotros vamos a estudiar, dado que la universidad otorga esta licencia de Office 365, nos vamos a entrar en esa herramienta. ¿Ya? Bueno, la web 2.0 es un fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones de Internet. ¿Ya? Ustedes a lo mejor no vivieron ese cambio respecto al Internet en sus comienzos y al Internet hoy como comunicación de ideas. Estoy hablando, no sé, pues de hace unos 15 años atrás, la verdad es que Internet no era masivo, no era masivo ni siquiera en los países desarrollados. Yo creo que con los teléfonos inteligentes surge una de las principales revoluciones en cuanto al acceso a Internet. El hecho de que podamos acceder a Internet y la segunda gran revolución son las redes sociales, que van de la mano también con los teléfonos inteligentes. Es decir, desde mi celular, desde la palma de mi mano, puedo comunicarme y comunicar ideas. La creación y gestión de información en las organizaciones ha dejado de ser tarea exclusiva de su dirección. Empleados y clientes adquieren protagonismo en esta labor. Los usuarios toman la palabra en este campo, en ese sentido. Según Isabel Fernández, directora de marketing de Fatware Ibérica, el social networking, es decir, palabras, digamos, anglosajonas, pero en el fondo las redes de trabajo en lo social, o esta concepción de una red de trabajo social, en el sentido de sociabilizar, está en expansión y va mucho más allá del uso de los adolescentes hacen de redes como, mira, ya esto está un poquito anacrónico, MySpace hace mucho que ya no se usa y Facebook cada vez está más poblado de lo que ustedes llaman boomer. Es más o menos gente de mi edad y un poquito más. No sé si gente de mi edad, ustedes
tengo 31 años, a lo mejor sí. No lo sé. No sé si caigo en esa categoría. Felipe dice, Felipe sonríe a propósito de que no sé si estoy en esa categoría o no. Probablemente el hecho de no saberlo me ponga en esa categoría. Las compañías entonces han adoptado o han adaptado más que nada sus procesos de negocio, transformando su gestión de contenidos. O sea, aquí lo principal es el contenido. En definitiva, en este concepto de web 2.0, que es la web que ustedes conocen, se ha convertido en la web de los usuarios. Ya no son las empresas las que dirigen e imponen los contenidos, el usuario es protagonista. Así, en la gestión de contenidos, el usuario se ha convertido en un fundamental generador de estos. Lo que tiene, como cualquier cosa, ventajas y desventajas. La principal ventaja es que se democratiza, digamos, el conocimiento. Y la desventaja es que, bueno, ustedes ya lo conversamos en algún momento en la clase, la aparición de la información falsa. Así que es una espada de doble filo este asunto. Bueno, ¿qué es la administración de contenidos? Son más que nada mecanismos automatizados que garantizan eficientes sistemas de manejo de contenidos en un sitio web, desde la creación o modificación de la información hasta su publicación y eliminación cuando ésta está desactualizada, algo muy común hoy por hoy. La rapidez con la que la información se desactualiza, es decir, deja de ser actual. La administración de contenidos, ¿qué hace este asunto? ¿O cómo se administra estos contenidos? Lo principal es distribuir responsabilidad de autoridad para el manejo de la información, permitiendo, obviamente, que sean los creadores quienes actualicen directamente en el sitio, sin necesidad de esperar de que el webmaster, ni tener que dominar, por ejemplo, HTML. Puede que estas dos palabras, bueno, los que a lo mejor son más asiduos a la tecnología de la programación sepan lo que es un webmaster o que es HTML o un lenguaje de script. El webmaster era el que administraba, creaba, subía y modificaba un sitio web. Entonces, cuando una empresa necesitaba un sitio web, contrataba a un webmaster, a un programador o a una compañía. Por tanto, cada cosa que se actualizaba en ese sitio web necesitaba ser actualizado por esta persona. Para actualizar la información era necesario, por ejemplo, dominar HTML, que es un lenguaje programado en el que se escriben, digamos, los contenidos en sitios web. Lenguaje de script u otras herramientas relacionadas con la creación de páginas web, que aunque cada día son más amigables, o sea, cada día es más fácil conocerlas y su uso es mucho más sencillo, requieren de cierto conocimiento especializado para lograr sitios de calidad. ¿Ya? La idea es que busque usted su propia solución, pero invierta el tiempo en encontrarla. Las soluciones no son comunes para todos. Piensa usted en un sitio como Instagram, en una red social como Instagram. Bueno, en realidad, en cualquier red social, el contenido no lo crea el dueño, digamos, de ese sitio o de esa red social, sino que son los propios usuarios los que van construyendo el contenido. Aunque las soluciones no son comunes para todos, sí lo son aspectos a tener en cuenta para llegar a ellas. Por ejemplo, análisis de la situación actual. Eso tiene que ser súper rápido porque la situación actual es cambiante. Identificación de los requerimientos de mayor prioridad. Y tercero, implementar la solución. O sea, recomendable que la búsqueda de la solución comience por las existentes en el mercado. Es probable que la solución que yo busco ya esté disponible. Bueno, algunas consideraciones con respecto a cuando uno administra contenido. Lo primero es dividir en dos grandes equipos de trabajo. Uno es el
equipo web, el que se encarga de administrar la web, y el otro es el proveedor de contenido, el que se encarga de buscar información, transformarla, generar contenido para que después sea publicado. ¿Ya? El equipo web entonces está formado por especialistas informáticos, administradores de la red, en el fondo todos los especialistas que garantizan o que trabajan en garantizar una infraestructura tecnológica no solamente del sitio, sino también del sitio físico, donde ocurren las cosas. En cambio, el equipo de proveedores de contenido está compuesto por el personal que genera, aprueba la información y que deberá actualizarla directamente en el sitio sin mediación del equipo web. O sea, el objetivo del equipo web también es generar las condiciones en el sitio para que el equipo de proveedores de contenido pueda resolver los problemas mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Cómo saber si es o no adecuada una solución en la administración de contenidos? Bueno, para que una solución tenga recién posibilidades de ser óptima, debe cumplir primero con gran parte de los requerimientos del sitio, determinados en el análisis de la situación actual, y en segundo lugar, evidentemente, no menos importante, existen tres aspectos generales que no se pueden olvidar. Estos tres aspectos son simplificar el proceso de actualización de contenidos. O sea, la actualización de contenidos tiene que ser rápida y sencilla, puesto que la información cambia. Mantener separados, obviamente, el contenido de las formas de presentación. Y tercero, brindar mecanismos para un control de acceso adecuado. Un control de acceso adecuado. Bueno, si queremos simplificar un proceso de actualización de contenido, lo primero es distribuir la autoría. O sea, no podemos primero dejar todo en manos de una persona, ni que tampoco el trabajo de unas ciertas personas se transforme en un cuello de botella. La solución debe permitir el aprovechamiento de las capacidades de actualización con las que cuenta la organización. Y segundo, brindar a los proveedores de información herramientas e interfaces sencillas de usar. O sea, el que se tiene, digamos que el que tiene que trabajar con código a lo mejor son las personas encargadas del área tecnológica. ¿Ya? Si queremos simplificar entonces, aparte de distribuir la autoridad y brindar herramientas e interfaces sencillas de utilizar, también tenemos que simplificar tanto como sea posible la aprobación de los contenidos. En muchos casos se pone la formación de áreas de autonomía que podrían aprobar por sí mismas los contenidos, siempre obviamente que se asegure la confiabilidad y credibilidad de los mismos. A veces eso falta en los sitios de noticias. Obviamente, como decía hace un rato, eliminar cuellos de botella. Los autores no deben depender de personas de la web para actualizar los contenidos en ninguna etapa del flujo informativo. En ninguna etapa. También se requiere automatizar la publicación y eliminación de contenido atendiendo a la fecha y hora en que deben salir al aire y a la fecha y hora en que de su caducidad, garantizando que el proceso se realice sin necesidad de presencia física del personal. Las redes sociales más masivas hacen eso de manera automática por una cosa del mismo usuario. Es decir, se está generando información tal cantidad de contenido que se actualiza solito. O sea, va saliendo contenido nuevo y el contenido más viejito, más anterior en el tiempo, va quedando atrás. Segundo, si quiero mantener separados los contenidos de las formas de presentación, ¿y a qué nos referimos con eso? Primero hay que centrar el diseño, o sea, mantener centralizados los conceptos generales del diseño gráfico del sitio, así como la autoridad para cambiarlos. Así que concentrar eso. Utilizar plantillas predefinidas de la actualización de contenido como otra forma de garantizar la coherencia en el diseño y en la presentación de la información. Almacenar obviamente los contenidos en formatos que garanticen la visualización de los contenidos en diferentes dispositivos. Cada vez más los sitios o las redes sociales son multi-interfaz. O sea, YouTube se puede ver en un computador, en un televisor, en un Smart TV, como también en una tablet o en un celular. Utilizar
Utilizar una base de datos compartida que unifique el almacenamiento de la información, contenido, aplicaciones, plantillas, formas de presentar, permitiendo la reutilización de los recursos. ¿De acuerdo? Y por último, para brindar mecanismos para un control de acceso adecuado, se requiere garantizar diferentes niveles de acceso de los usuarios, tanto para los autores como para los visitantes. Evitar, evidentemente, también la navegación por los archivos físicos. Ningún usuario debe tener acceso a los contenidos directamente, sino a través de interfaces que sean las que operen con los mismos. ¿A qué refiere este último punto de evitar la navegación por los archivos físicos? Bueno, piensa usted si necesita solicitar un texto de la biblioteca. La idea es evitar lo que uno hacía antiguamente, de ir a la biblioteca, revisar ficheros físicos, ver si los libros me sirven y después pedirlo. Sino que por internet yo puedo ver todo el catálogo de libros que tiene la universidad. Ver dónde se encuentran físicamente, es decir, en qué biblioteca, en qué sección, y obtener un pequeño resumen también de esos libros. Entonces hay un trabajo que se hizo, obviamente, que es enorme, pero que permite ahora que el acceso a la información sea fácil, muy, muy fácil. Luego, un recurso digital es una producción de medios en donde se integra texto, imagen, audio, si se requiere animación, si se requiere voz, si se requiere video, elementos de software. Almacenarlo obviamente en computadores o llevarlo a internet para ser leído desde cualquier computador o un dispositivo móvil. A estos medios se les conoce como medios digitales por el hecho de estar representados en el lenguaje binario compuesto por los dígitos 0 y 1 propio de los computadores. Más que nada es el código binario es mucho más antiguo que el uso de los computadores. O sea, el código Morse, por ejemplo, es un código binario y un código bastante antiguo. Así que no es propio de los computadores. ¿Qué tipo de recursos digitales vamos a tener? Bueno, se clasifican en 3 grupos de acuerdo con el medio por el cual han sido creados. Primero, transmisitivos, activos e interactivos. ¿Cuáles son los recursos transmisitivos? Son los que apoyan el envío de manera efectiva de mensajes del emisor al destinatario. Correo electrónico, por ejemplo. Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas digitales, enciclopedias, cinetecas, por ejemplo, tutoriales de apropiación y afinamiento de contenido, sitios en la red que recopilan y distribuyen la información, sistemas para el reconocimiento de patrones, imágenes, sonidos, textos, voz, sistemas de automatización de procesos que ejecutan lo esperado. ¿Cuáles son los activos? Permiten que el aprendiente o la persona que recibe el mensaje actúe sobre el objeto de estudio y a partir de esta experiencia y reflexión construya conocimiento. Por ejemplo, los digitalizadores y generadores de imágenes o de sonido, los juegos individuales de creatividad, habilidad, competencias, roles, los sistemas expertos de un dominio de contenidos, traductores y correctores de idiomas, decodificadores de lenguaje natural, agentes inteligentes, buscadores y organizadores con inteligencia artificial, herramientas de productividad, por ejemplo, el procesador de texto, la hoja de cálculo, el procesador de gráfico, el organizador de la información. Son recursos digitales activos, tengo que activarlos. Y herramientas multimedia como los editores de hipertexto, de películas, de sonido, de música. Finalmente, los interactivos, el objeto que es el aprendizaje de... El objetivo es que el aprendizaje se dé a partir de un diálogo constructivo, sincrónico o asincrónico entre individuos que usan medios digitales para comunicar e interactuar, es decir, actuar entre juegos en red, colaborativos o de competencia, sistemas de mensajería electrónica, programas de videoconferencia en línea, sistemas de correo electrónico textual o multimedial, sistemas de foro electrónicos que permiten hacer diálogos e interactuar asincrónicamente. Por ejemplo, no sé qué juego aparece aquí, pero hoy está muy de moda entre los chicos, y no sé si alguno de ustedes también lo juega, pero este juego Free Fire, ¿alguien lo juega? ¿Lo conocen? Sí.
Si el boomer aquí soy yo. Yo, dice la Catherine. Yo, dice la Nayaret. Felipe dice que jugaba. Sí, ahora es el Call of Duty. Yo. Mira, yo tengo tengo muchos sobrinos. Uno de mis sobrinos más grandes tiene 15 y una de las más chiquititas tiene 7 o 9 tiene, y 7 la más pequeñita de mis sobrinas. Y el de 15 un día me mostró este juego y me llamó la atención, pues yo lo encontré súper entretenido, lo descargué, lo jugué. Me pasaron dos cosas bien interesantes. Para los que no entienden el juego, más que nada es un juego de disparo y de exploración, en donde una de las de las formas de juego principal consiste en sobrevivir de entre un grupo de 50 personas. Es decir, se matan unos a otros. Y yo, sin ser muy hábil para estos juegos, obtenía lugares que para mí eran dignos, no sé, posición 20, posición 14, posición 10 creo que lo máximo. O sea, no había un desempeño especialmente interesante. Un día veo a mi hija pequeña jugando con el teléfono. Mi hija tiene 4 años y medio y la veo jugando este juego. Y me llama mucho la atención porque ella juega a juegos, juega a varias cosas, pero más que nada cosas mucho más amigables que un juego en donde se disparan y donde inclusive te aparece un símbolo si tú disparas en la cabeza de tu enemigo. Entonces, funar o ser funado. No entendía a qué se refiere Felipe. El asunto está que le pregunto a mi hija de qué trata el juego, yo sabiendo obviamente de qué trata el juego. Me dice, trata de correr, me dice. El juego se trata sobre correr. Hasta que ya no puedes correr más. Eso entendió mi hija. Por tanto, ella nunca disparó o por lo menos no entendía de que se trataba de matarse entre personas. Voy viendo las estadísticas de los últimos juegos que había jugado ella y llegó a estar números 2, o sea, a hacer números, o sea, a quedar segunda en el juego. Una chica de 4 años y medio. Y le pregunto, ¿cómo lo hiciste? No, corrí para todos lados, me dice, hasta que después ya no corrí más. Y hubo alguien que corrió más que yo. Entonces, esta chica exploró el mapa y de alguna u otra forma, no sé cómo, esquivó que la mataran. Y tuvo mejores resultados que yo en este juego colaborativo. Y lo otro interesante que me pasó, que mi sobrino me dice, oiga, tío, hagamos una escuadra, hagamos un equipo. Tengo unos amigos y juguemos deme su nombre, lo busco, me buscó. Y nos pusimos a jugar un día entre todos, con dos muchachos más de la edad de ellos. Oye, los tipos súper buenos para jugar, o sea, yo quedé, yo era el manco del equipo, yo era el malo, yo era el lastre del equipo. Entonces después me decía, yo conversaba con mi hermano, oye, yo juego esta cuestión, o no sé, capaz, el acarreado, el lastre, no sé. Llamémosle como queramos, lo acepto. En realidad, me gusta mucho los videojuegos, pero me especializo en otras cosas, no en los juegos de shooting. Siempre me ha costado muchísimo. Y le conversaba yo a mi hermano y le decía, mira, cada vez que yo juego esta cuestión, no la juego muy a menudo, por tanto tampoco soy muy bueno, y me mata a alguien en el juego, probablemente ese alguien tenga entre 10 y 15 años. Probablemente. O menos. Este tema de la interacción para, digamos, para los jóvenes y los adolescentes de hoy, es algo innato para ellos. O sea, yo recuerdo, aquí se me va a caer el carnet harto, el año, por ejemplo, cuando, en el año 2004, hace 16 años atrás,
nos llevan en el liceo donde nosotros estudiamos a un laboratorio. El laboratorio era bastante tecnológico, tenía seis computadores, pero estaba orientado para experimentar con física y con química. Entonces tenía aparatos para medir frecuencia, para medir sonido, para medir electromagnetismo, para medir alcalinidad o pH, etc. Y que esos datos después los digitalizaba. Y yo me entusiasmé harto con el tema de la ciencia, hasta que un amigo me dice, mira, están conectados a una red de estos computadores entre ellos. Y le instalamos un juego, en esa época el Age of Empires 2. A mí me parecía fascinante jugar un videojuego con otra persona que estaba a 1 metro mío, o sea, en el computador de al lado, pero jugar al mismo tiempo el mismo juego en dos pantallas distintas. Para mí era algo impensado, porque yo crecí con videojuegos fuera de línea, donde tú no te conectabas a internet, simplemente conectabas algo a tu televisor y jugabas tú con el televisor y nadie más. Y la mayor experiencia multijugador que tenías era cuando alguien llevaba un control extra a tu casa y jugabas con tu amigo, con alguien más. Pero hoy eso es pan de cada día. Entonces me surge, evidentemente, que las necesidades o el Minecraft, mira, no, nunca lo jugué. Sé más o menos de qué trata, pero nunca lo jugué. Las necesidades comunicativas que tienen estos jóvenes hoy, o las maneras que van a tener, por ejemplo, las compañías o cualquier otra cosa, de llegar a ellos, es distinta. Es muy distinta cómo tiene que llegar una compañía hacia mí, inclusive hacia usted, entendiendo que usted tiene entre 18 y 24 años, supongo. Así que el tema es cómo van cambiando las generaciones tan rápido. ¿Ya? Algunos tipos de recursos digitales, aquí se deja un enlace, ¿ya? Y la próxima clase, ya el próximo, vuelta de fiestas patrias, vamos a hablar sobre principales herramientas de productividad, es decir, un montón de sitios web o de herramientas digitales que uno puede buscar en internet, que están disponibles, algunas gratuitas, algunas de pago, para después pasarnos al procesador de texto. ¿Ya? Hoy, y eso lo vamos a hacer inmediatamente, vamos a dejar el foro de esta semana, porque hace rato que no tenemos foro. ¿Cierto? Y el foro tiene que ver con las expectativas que usted tiene puestas respecto al uso de la suite de Office. No la serie de Office protagonizada por Steve Carell. Que a todo esto se las recomiendo. Qué gran serie, qué gran comedia. Curso de, aquí está, herramientas digitales. Vamos a activar la edición. Y este foro va a estar abierto desde hoy, 11 de septiembre, hasta el próximo, hasta vuelta de fiestas patrias. ¿Ya? Entonces vamos a tener un forito. Este foro que se llama, va a llamar foro, un nombre muy creativo, foro de la semana del 11 al, a ver, hasta que tía, hasta el 25 de septiembre. ¿Ya? Es que nos vamos a preguntar eso. Considerando la suite de Office, más que nada Word, Excel, PowerPoint, y su carrera, ¿cuál es la principal herramienta que debe desarrollar en este curso
para su futuro ejercicio laboral o ejercicio profesional. Y obviamente justifique su respuesta. Esa es la pregunta. Va a ser un foro, debate sencillo, como siempre los foros. La disponibilidad. Fecha A, aquí es donde está el tema. La fecha de entrega tiene que ser el 25. Y la fecha límite también tiene que ser el 25. Por eso de pronto me decía, profe, el foro está cerrado. Porque aquí lo importante es la fecha de entrega. Hasta las 23:59. Hasta las 23:59. Así que guardar cambio y regresar al curso. Dicho eso, jóvenes, y a menos que no... ¿Hasta cuándo se le cortó el audio? Ah, hasta el 25, perdón, Felipe. ¿Hasta cuándo, profe? ¿Cuándo subirá esta clase? ¿Debiese subirla hoy o mañana, más tardar mañana? ¿Ya? Jóvenes, aparte de esas preguntas que acaban de hacer, no sé si hay alguna otra pregunta, algún tema que quisieran plantear, alguna otra cosa que quisieran mencionar. Profe, el control de ayer era la primera nota. Sí, es la primera nota. Les fue bastante bien. No, esa nota se la mando la próxima semana porque es verla, descargar los puntajes y transformar la nota. Porque se hagan una idea, con 18 puntos un 4, con 30 puntos es un 7. Ahí si usted quiere hacer el cálculo lineal, pero esas notas se las voy a tener muy prontito. Va, perdón, 20. Ah, entonces no son 18 puntos, son 14 puntos para el 4 y 25 para el 7. ¿Por qué estaba pensando? No, es que tomé otra prueba con 30 puntos, nada que ver. No me pesquen. No, con 100 puntos un 7 así. Obtuve 22. Ya chicos, chicas, como siempre, un placer leerlos, porque hoy día no hablaron. Pero por lo menos saber que... Llegué tarde, profe, perdón. No, no se preocupe, Felipe. Pero interactuar con ustedes, la verdad es que me gusta harto, porque aunque sean esas como risas espasmódicas que a veces escriben. Así que, como siempre, se cuidan, se portan bien, traten de cuidarse lo más que puedan, profe. Sí, voy a tratar de pasarlo bien este 18. Voy a descansar. Lo primero que voy a hacer es descansar y dormir mucho. Así que un abrazo, nos vemos a vuelta de Fiestas Patrias. Chao, chao.